libre como el viento para iniciar la mesa de diálogo y bueno, pues ya le estaremos dando detalles de más reacciones a este anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está contagiado nuevamente con COVID-19. Saludo a Marcelino Gómez Brenes, allá en el norte, en Chihuahua. Marcelino, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vicente. Un abrazote de Chihuahua y pronta recuperación a nuestro presidente. Como siempre, saldrá adelante y el COVID le va a hacer lo que el viento a Juárez. Ojalá que así sea, querido Marcelino. Saludo al diputado Hamlet Almaguer. ¿Cómo te va, Hamlet? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Marcelino. Pues deseando igualmente que el presidente de la República se recupere pronto. Es un hombre fuerte, es un hombre sano y estoy seguro que con todos los tratamientos que hay disponibles, nuestro jefe de Estado va a salir adelante. Así es. Bueno, pues ya estaremos siguiendo las reacciones, les decía, a este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero déjenme pedirles su reacción, su comentario ante el madrazo que le puso en la mañanera a Ricardo Monreal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice: aquí sí somos radicales, radicales que quieren arrancar de tajo el régimen corrupto, en referencia a lo que decía Ricardo Monreal aún en una entrevista con el periódico Reforma. De hecho, Ricardo Monreal ya contestó en redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador y dice: hace casi un cuarto de siglo inicié una larga travesía de lucha política con el licenciado Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación. Fue la mejor decisión. Nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México! El proceso de transformación implica opiniones diversas y hasta encontradas. En una democracia es natural. Sostendremos nuestra posición. Nadie se debe alterar ni ofuscar. Continuaremos para lograr un país con justicia y paz. Por eso luchamos. No abandonaremos nuestra esencia, dice Ricardo Monreal, luego de que el presidente fuera durísimo en su respuesta al corresponsal del periódico Reforma en la mañanera, luego de que Ricardo Monreal pues declarara que es más de centro, que no es radical y que los radicales llevarían por mal camino al país. Marcelino Gómez Brenes, ¿cómo ves esta, más clara no se puede, confrontación, al menos de visiones, entre la de Ricardo Monreal y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo hablábamos la semana pasada, Vicente, y en la mañana que estaba observando la mañanera, aproveché porque por aquí en Chihuahua hay un que otro monrealista, algún que otro desfasado, y les comunicaba, les mandaba un WhatsAppito diciéndoles: espero estén viendo la mañanera, cabrones, porque ahora sí ya no hay medias tintas, tienen que elegir bando. Ya el proyecto que encabeza Monreal lo platicábamos la semana pasada aquí en tu programa, Vicente. Es momento de definiciones, es momento de resaltar a quienes realmente han estado en el proyecto de la Cuarta Transformación, sin estar extorsionando, sin estar pidiendo cosas a cambio, candidaturas, espacios en el poder legislativo. Y bueno, el presidente de la República, yo creo que no esperaban una respuesta de este tipo, el buen madrazo que les da el día de hoy, y pinta una raya que Monreal bien la entiende. Él dice que no quiere confrontación porque no está al nivel para confrontarse con el presidente de la República, para confrontarse con López Obrador, pero ya es un distanciamiento total, es una vele buscando otra opción para que vaya viendo si Dante Delgado en Movimiento Ciudadano los va a aceptar. Y ahí yo creo que también debe de ser un poco inteligente Marcelo Ebrard si va a seguir pues arrastrándose un poquito hacia la línea de Monreal, o sea, si ya se va a sumar de lleno al proyecto que ha marcado el presidente López Obrador, al radicalismo. Sí, como lo ha dicho el presidente, sí, somos radicales porque defendemos la Cuarta Transformación, porque defendemos una transformación profunda en el país, porque no estamos en el gobierno para estar jugando, no nos hemos jugado la vida durante años para tener el momento de transformación, el momento histórico por el que atravesamos. No vamos a desaprovechar esa
oportunidad y vamos a ir a la raíz de los problemas, vamos a combatir el cáncer neoliberal que ha tenido a México sumergido en la pobreza y en la marginación durante muchos años y que ahora con mucho esfuerzo y con la guía del presidente López Obrador, pues bueno, ya después de estos 3 años comienza a emerger. Así es, declara Ricardo Monreal al periódico Reforma, acabarán radicales con el país. Ricardo Monreal responde, espero que no, cuando se le dice que la única manera en que pueda estar en la boleta presidencial de la elección de 2024 es por un partido opositor a Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador creo que deja claro que Monreal no puede ser el abanderado de Morena, del movimiento de los radicales en el 2024, Hamlet Almaguer, al menos así lo entiendo con las declaraciones del presidente. Hoy sí somos radicales, contrario, opuesto a lo que dice Monreal, acabarán radicales con el país, Hamlet. Sí, Monreal decidió, me parece erróneamente, cambiar los desayunos frecuentes con el presidente, su interlocución directa con él y el apoyo que hasta cierto momento le dio a la transformación del país por una especie de alianza o de juego político o de amistad con la oposición. Y en este punto, fíjate, estaba leyendo esta mañana un libro de Trotsky sobre la historia de la Revolución Rusa. Y entre algunas ideas centrales que da el autor, están un par. La primera es que toda revolución implica un cambio brusco, mayoritariamente de una élite, de un grupo dominante, de un grupo gobernante, de un grupo que tiene el poder, por otro. Y es un cambio así, brusco, no es lento, no es gradual, precisamente por eso es una revolución, una transformación. Y el segundo punto relevante es que en esta transformación, en este cambio brusco, siempre va a haber oposición, siempre va a haber personas o grupos de interés que van a intentar oponer resistencia a esa transformación y por eso el choque es severo e incluso parece que en ciertos momentos existen, dice Trotsky, dos grupos que están controlando la situación o el poder. Y hoy así pareciera en México. Hay un grupo que está transformando el país porque por la vía democrática logró el apoyo mayoritario de la ciudadanía y hay otro grupo que está oponiendo resistencia. Y frente a esto solamente hay dos opciones, o estás con los que transforman el país o estás con los que oponen resistencia. Entonces, por supuesto que en medio de una revolución, en medio de una transformación, hay que ser radicales, solamente hay dos bandos. Ya no tiene oportunidad Ricardo Monreal en Morena de ser candidato a la presidencia en el 2024 y si la respuesta es no, ya no hay vuelta de hoja, ¿cómo es que se pueda mantener como coordinador de Morena en el Senado de la República, Marcelino? Es complicado y más viendo los temas importantes que vienen para este año, Vicente, que no vaya a querer empezar a negociar o tratar de usar de moneda de cambio un tema tan importante, por ejemplo, como es la reforma energética que tienen que sacar en el Senado, que sabemos que es un tema fundamental y es un tema prioritario para el presidente de la República, es algo que quiere dejarnos delegado a las generaciones presentes y a las futuras. Entonces, hay que analizar muy bien las próximas acciones de Monreal, que a la primera que veamos un intento de chantaje, de poner en duda cualquier tipo de votación, hay que ver con los demás compañeras y compañeros senadores, pues qué actitud hay al interior de la bancada de Morena y bueno, decidir si es momento de hacer un cambio que también, pues bueno, no creo que fuera benéfico para nosotros en este momento, porque ahora sí hacer un cambio es hacer un rompimiento al interior del Senado y pondría en riesgo lo que estamos hablando, ¿verdad? Los proyectos prioritarios para el presidente López Obrador. Entonces vamos a dejárselo a su conciencia, vamos a dejárselo a su responsabilidad histórica y que sepa que, bueno, a pesar y con lo que venga de los caprichos que pueda hacer, de las negociaciones que pueda pedir, pues bueno, vamos a estar muy atentos a ellos. Hay que ayudar a que la ciudadanía esté pendiente de las actividades legislativas y que sepa que lo vamos a estar viendo y va a tener el peso, la responsabilidad histórica de haber frenado un momento
importantísimo para la Cuarta Transformación y para el legado del mismo presidente López Obrador, que como él dice, pues nunca va a confrontar, pues vamos a verlo en estos meses. Hace unos días, si no es que poco más, semanas, yo publicaba en Twitter, Hamlet, es insostenible Ricardo Monreal como coordinador de los senadores, de la bancada de senadores de Morena. Hoy creo que queda más que claro, pero al final es solamente mi opinión. Yo te pregunto, si ha quedado en la lona, si con sus declaraciones nadie lo obligó, sus declaraciones lo llevan a estar casi descartado como candidato de Morena o del movimiento Juntos, de la coalición Juntos Hacemos Historia en el 2024, ¿cómo confiar en este personaje en momentos así, tan críticos, tan complicados como los que describe Marcelino Hamlet, como el presidente de la Junta de Coordinación Política y como coordinador de Morena en el Senado? Mira, Vicente, yo tengo que reconocer algo. Tú desde hace semanas, de manera muy puntual, venías advirtiendo ya sobre esta postura que tenía, digamos, los focos amarillos o naranjas, y fue cruzando líneas poco a poco, Monreal, lo que platicábamos el otro día, que lo detectaste muy bien. Una cosa es defender, ¿no?, a un amigo, a alguien de su equipo, y otra cosa muy distinta era atacar a las instituciones, y se le fue con todo al gobernador de Veracruz encima. Incluso quiso activar el mecanismo de desaparición de poderes, que es un mecanismo constitucional cuando existe una alteración grave y generalizada del orden público en un estado. O sea, no podemos pedir que desaparezcan poderes por un caso particular que es el en el que él tiene interés directo porque tiene una relación laboral con la persona que está sujeta ahí a proceso. E incluso, bueno, muchos actores a nivel nacional empezaron a contestar que por qué no iba y desaparecía poderes aquí en Jalisco o en Tamaulipas o en Guanajuato, por ahí también tuiteamos en la misma línea. Y la cuestión, pues ahí está, invito respetuosamente a los colegisladores a que primero desaparezcan poderes en Tamaulipas o en Guanajuato, ¿no? Eso. Y otros contestaron que primero acá en Jalisco, y tienen razón, acá en Jalisco también tendría que haberse activado ese mecanismo. La cuestión aquí de la coordinación sí es preocupante para el presente, pero me parece que hay etapas en las que se puede probar no con quién está Monreal, sino con quién están los senadores. Porque si juntamos los votos aún en contra de las instrucciones de Monreal, bueno, pues habrá avanzado la reforma de transformación del país, la agenda, perdón, transformadora del país, pero si las cosas no caminan ahí en el Senado, pues va a quedar muy claro de quién es la responsabilidad. Ahora, más que preocuparme el presente, Vicente, me preocupa el futuro, me preocupa el 2024 en adelante. Y la gran duda ahora es, ¿el Senado, los senadores de Morena, del PT, del Verde, de verdad todos están con la transformación, todos están con el presidente, con este movimiento democrático que nos respaldó en 2018 y refrendó su respaldo en 2021? Y esa es una duda que yo extendería respecto de todo el cuerpo de senadores, porque si no es de esa manera, lo que vamos a necesitar es una renovación del Senado en el 2024, porque muchas y muchos senadores, ya con las reformas constitucionales, están pensando en la reelección. Y la duda es, ¿y la reelección para qué? ¿Para continuar con la transformación o para no avanzar con esta agenda? Así es que yo lo extendería en ese ámbito, Vicente. Y respecto de la coordinación, pues las propias normas internas de Morena establecen un principio democrático al interior de los grupos parlamentarios. Por ejemplo, en la Cámara fuimos nosotros quienes en votación libre, secreta y directa en una urna pudimos elegir a nuestro coordinador de bancada. Y esa coordinación en cualquiera de las dos cámaras se puede modificar en cualquier momento. Así es que esta es una cuestión que habría que plantearse a los integrantes de la colegisladora de manera muy respetuosa. ¿Qué te diría? Que si mi coordinador hubiera confrontado al presidente, pues por supuesto ya le hubiera perdido la confianza como diputado, pero pues lamentablemente no soy senador. Así es, querido Hamlet. Algún día te diremos senador, diputado. Oye, a ver, perdón que regrese al tema de Andrés Manuel López Obrador, porque como ya lo había anticipado,
Grábenme, muchachos. Ya salieron los sopilotes a criticar, a denunciar y hasta desearle la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un tal Mario Osorio Jaquín que al anuncio que hace el presidente en redes sociales de que está contagiado de COVID-19, escribe: Omicron, haz lo tuyo. ¿Quién es este personaje? Dice que es de Puebla, que es empresario, que es consultor en políticas públicas, dice que no tiene partido político, pero es de los que defiende al INE y se identifica con hijas e hijos de la MX. Pues yo le diría que además es un hijo de la chingada por expresarse así y desearle lo peor al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no es el único. Por ejemplo, está esta académica Viri Ríos. Viri Ríos escribe también en redes sociales: es tremendamente irresponsable que teniendo síntomas de gripe, entre comillas, Andrés Manuel López Obrador haya realizado la mañanera, dice esta mujer, autora de No es normal, el libro, columnista del País y de Expansión Política, egresada de Harvard, que a veces se dice del lado de la transformación, a veces en contra, pero bueno, dice en sus palabras que el presidente fue un irresponsable. Por su parte, Javier Lozano, el prianista Javier Lozano, el saco de pus, pues ¿qué se puede esperar de un saco de pus? Pues más pus. Escribe: no, ese es Beltrán del Río, ese es Pascal Beltrán del Río, querido Luis. Ahí está. Pinche irresponsable. Así se refiere al presidente. Y hoy estuvo en la mañanera en lugar cerrado y sin cubrebocas. Esto es negligencia criminal. Me cae que será una instancia anterior al juicio de la historia la que se encargará de su miserable gobierno. Hashtag AMLO asesino, dice el saco de pus. Bueno, por su parte, ya lo mostraban, Pascal Beltrán del Río, el director editorial de Excelsior y conductor de Imagen, escribe: por segunda ocasión el presidente López Obrador da positivo a COVID. La vez anterior fue el 25 de enero del año pasado. No debió haber tenido actividades hoy, o cuando menos debió usar el cubrebocas todo el tiempo. Pudo haber contagiado a muchos. Es COVID, no COVIDcito. Sin necesidad de meternos a términos científicos ni médicos, denme su opinión, Marcelino Hamlet, de esta oposición, de estos adversarios, de estos críticos del presidente que son capaces hasta de desearle la muerte a un adversario político. ¿Cómo la ves, Marcelino? Son unos miserables, Vicente, son unos hipócritas. Y bueno, en situaciones como esta se les quita el hipócritas, pero les sale lo cínico, es lo que desearían. Ellos, como no tienen otra opción, como no representan nada, como son un saco de pus, como bien dice de Lozano, son un saco de basura, son lo peor que pueda representar el humanismo en nuestro país. Es lo que les queda, pues esperar una tragedia, esperar que el presidente le vaya mal en un tema tan delicado como es la salud, un tema tan importante y más en esta pandemia, en esta crisis que tantas vidas ha costado. Le quieren sacar jugo a esto, periodistas, políticos, personajes públicos que nada más están tras estas noticias para desearle lo peor al presidente y que demuestran lo que realmente son, que son unos miserables, que no tienen proyecto, que lo único de lo que sobreviven es de dar tuitazos, publicaciones en Facebook, en las redes de este tipo, llamando al odio y mostrando lo que tienen en su corazón, que es puro rencor, que es ese malestar que les dejó haber estado en el Poder Ejecutivo, haber estado en la representación de este país y que la gente los deteste, que la gente, que el pueblo de México los aborrezca, que los vaya a mandar una y mil veces a partir del 2018 al basurero de la historia. Eso no se les va a quitar con nada,
por más malos deseos que puedan expresar al presidente de la República y a cualquier mexicano o mexicana, Vicente. Así es, el saludo al profesor Paulino Gámez en Álamos, Sonora, dice, pero el karma se los cobrará a esta bola de hijos de la chingada. Saludos, profe, por estar al pendiente. Hay que decirlo también, hay que esperar el tono con el que reporten esos medios tradicionales tan cuestionados y tan criticados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, Hamlet Almaguer, y bueno, pues estoy revisando que hasta Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador de Guanajuato, informa, estimadas y estimados guanajuatenses, quiero compartirles que resulté positivo a COVID-19, atenderé las recomendaciones de salud y cumpliré con el aislamiento correspondiente. Seguiré atento cumpliendo con mis responsabilidades de forma virtual. Agradezco su comprensión y apoyo. Y fíjate, mi querido Hamlet, que hasta Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas, tiene un poco más de tacto que ciertos personajes como el Saco de Pus, quien es precisamente su vocero, o a menos que ya haya dejado de ser el vocero, Javier Lozano de Francisco Cabeza de Vaca, dice, desde Tamaulipas le deseamos pronta y total recuperación al señor presidente López Obrador. Pues salió más nefasto el vocero que el gobernador, y ya, con eso lo digo todo, Hamlet. Sí, en su virulencia, en su molestia, en su enojo, en su desesperación, pues lo único que hacen es atacar sin ningún límite. Son los que supuestamente defienden la vida, pero le desean la muerte a las personas. Y aquí hay un punto muy relevante, mira. ¿Por qué se contagió el presidente de la República? Porque es un presidente que sigue trabajando todos los días cerca de la gente. Sigue haciendo giras, sigue supervisando obras, sigue teniendo reuniones. Si la presidencia de la República estuviera en manos del PRIAN, él o la presidenta de la República estarían manejando todo en vía remota, quizá desde una casa de descanso, y harían todo por Zoom sin tener un contacto directo con la gente. Si de por sí la presidencia de la República estaba tan lejos del pueblo, ahora con esta pandemia pues lo sería mucho más. Así es que en realidad la cuestión de la enfermedad del presidente pues es un riesgo que él asume con mucho cariño al pueblo de México, precisamente por involucrarse en sus tareas diarias. Y en la otra cuestión, mire, parece que no han visto la enorme distancia que hay entre el templete en Palacio Nacional y la zona donde están los reporteros. Y además, todos ellos, bueno, pues pueden tomar las medidas de seguridad que quieran. Yo estoy seguro que todas las personas que estaban ahí están vacunadas, para empezar también por el propio presidente de la República. Así es que yo no veo ninguna irresponsabilidad, al revés. Yo veo una entrega al pueblo de México y esto, bueno, pues lo mantiene en un riesgo constante. Y pues reconocer a las personas que, como el gobernador de Tamaulipas, se limitan a decir que el presidente de la República se mejore, y muy mal por Javier Lozano y por los demás que se dedican en este momento tan complicado a atacar al presidente de la República, queriendo generar una inestabilidad que por supuesto no existe, como lo ha dicho el presidente. La representación para la mañanera y otras tareas estará en el secretario de Gobernación y él seguirá trabajando a distancia, Vicente. Así es, Marta Ontiveros, gracias por los $5 de superchat, dice, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene millones de bendiciones que lo protegen, olvídense de los sacos de pus, opositores virulentos de poca, dice Marta Ontiveros. También hay que decirlo que muchos de sus amigos, incluso de sus miembros de gabinete, se están pronunciando, obviamente con las mejores vibras y los mejores deseos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta exmiembros del gabinete, exmiembros del equipo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Leo a Santiago Nieto, dice, mis mejores deseos al presidente López Obrador para que tenga una pronta recuperación. Por su parte, Claudia Sheinbaum, toda la fuerza, presidente López Obrador, nuestros deseos que se recupere pronto. Hugo López-Gatell, uno de los más odiados por los opositores, con quien tiene pesadillas Lili Telles.
Escribe: querido presidente, espero que se mejore muy pronto. Todo su equipo estamos atentos a su recuperación y dedicado a las tareas que nos ha encomendado. Confiamos en que muy pronto estará de regreso en actividades públicas. Y siguen llegando los tweets. Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, dice: presidente López Obrador, le deseo pronta recuperación y que sus síntomas sigan siendo leves. Esperamos verlo nuevamente en sus actividades. Un abrazo. Hashtag fuerza, presidente. De hecho, Sergio Gutiérrez Luna, no sé si siga en aislamiento, porque también informó que estaba contagiado de COVID-19. Estaba viendo también entre mis notas de las que nos envía también nuestro jefe de información, Mario Toledo, que se ha informado también que una secretaria, nada más que no recuerdo en estos momentos qué secretaria es, había informado que estaba contagiada. María Luisa Albores, la titular de Semarnat, también informó que dio positivo al COVID-19. El secretario de Agricultura, tras reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo había visto bien. Luego de reunirse, le digo, con el presidente, don Víctor Villalobos dijo que lo vio bien el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, tras reunirse en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente recibió hoy a 4 secretarios de Estado, además de otros funcionarios. Bueno, pues estamos al pendiente. ¿Algún otro comentario acerca de este tema antes de plantearles un tema más para cerrar, Marcelino Hamlet? Que no, solamente que no hay que ser miserables, Vicente. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos actualmente se encuentra también en un proceso de estar contagiada de COVID y le deseamos pronta recuperación. Nadie hace un comentario alegrándonos de que esté enferma o cualquier tipo de comentario o publicación, pues inhumana, como podemos llamarle a estos tipejos. Y bueno, también yo creo que tuvo que ver un poco que se le bajaran las defensas durante la mañanera después de escuchar tanta declaración de Monreal y los reportes del compañero de Reforma que cada día hace un poco al fastidio del presidente. Hamlet, ¿algún comentario para cerrar este tema? Sí, pues un llamado a la derecha a que no sean hipócritas. Si van a defender la vida, que la defiendan también en estos momentos en que hay muchísimas personas, millones de personas en el mundo que están sufriendo por esta nueva ola internacional de COVID con estas variantes que se están generando, y que reconozcan el esfuerzo y la entrega del presidente de la República al servicio del país, y desearle de nueva cuenta pronta mejoría. Y sí, que se le apliquen los mejores tratamientos, que lo atiendan los mejores médicos y que nuestro presidente de la República salga adelante muy pronto. Claro que sí. A ver, déjenme plantearles esto con un tema que es verdaderamente fuerte. Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, por un lado, dice que cree que sí se llegará a las firmas necesarias para la realización de la consulta de revocación de mandato, pero por otro lado declara que el hostigamiento al INE cruzó una frontera que jamás debió cruzarse. Por su naturaleza arbitral y de control del poder, las decisiones del INE y su precedente, el IFE, siempre han incomodado a los gobiernos y partidos políticos, detonando presiones y tensiones. Esta entrevista que publica la revista Proceso, que a mí en lo particular me dio mucha risa por esto que acabo de mencionar, que antes el IFE y hoy el INE han incomodado a otros gobiernos. Pues yo no vi muy incomodado a Peña Nieto porque nunca se hizo una investigación seria sobre los dineros corruptos de Odebrecht en la campaña que lo llevó a la presidencia. Ni tampoco vi muy incómodo a Felipe Calderón porque se avaló su victoria, muchos creemos fraudulenta,
en el 2006, y así podemos irnos caso por caso. Dice la revista Proceso que el brazo penal del Estado ha sido utilizado para perseguir y amedrentar a funcionarios, denuncia Lorenzo Córdoba Vianello. En entrevista, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral habla de la acusación contra los consejeros electorales promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, por aplazar el proceso de consulta de revocación de mandato y de la histórica presión que recibe el árbitro electoral del país, aunque detalla las diferencias de lo que ha sucedido con la 4T en comparación con otros gobiernos. Titula la revista Proceso hasta el trato de la nota: el hostigamiento al INE cruzó una frontera que jamás debió cruzarse. Bueno, pues los escucho. Seguimos hablando de este Lorenzo Córdoba y seguiremos hablando del consejero presidente, porque él mismo admite que las firmas, hay muchas firmas, y cree que sí se llegará al mínimo requerido por ley, Marcelino. Seguiremos hablando de él hasta que se vaya, Vicente, y claro que llegaremos a la meta. Lo que estamos esperando es que terminen de contar estos huevones, porque las firmas ya se entregaron, los millones que se requerían y más, mucho más de ellos se entregó al INE. Lo que estamos esperando es que terminen el proceso de contabilizarlas. Aparte de lo que le están quitando ahí, lo que le están rascando para tratar de restarle fuerza a esta decisión del pueblo que se lanzó, se volcó a las calles y consiguió esta meta en unos cuantos meses. Entonces, qué bueno que ya lo empieza a reconocer. Lo que debería empezar a pensar es cómo va a sacar la reforma con los no poco miles de millones de pesos que usa el INE de recurso. Sorprende que diga ahora que siempre ha sido el INE pues un aparato, un instituto incómodo al poder. Ha sido incómodo para la transformación del país, ya lo hemos venido repitiendo semana tras semana. No es un estorbo para el presidente de la República, es un estorbo para la democracia, es un estorbo para el pueblo de México, es un estorbo para este proceso histórico. Incómodos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, claro que no, pues siempre fueron el tapete de los gobiernos neoliberales, siempre han sido las mascotas de los gobiernos del PRI, del PAN, siempre han sido los alcahuetes de los fraudes electorales y han estado, pues no solamente ahora que somos gobierno, no solamente que ahora la cuarta transformación está en marcha, sino siempre han sido incómodos para la transformación, porque en el 2006 avalaron el fraude, en el 2012 otro tipo de fraude, pero bueno, la compra de votos descarada de Enrique Peña Nieto casi se la aplaudían, y no tenemos en el movimiento un brazo penal. Existe en México un brazo armado del pueblo, un brazo armado de amor, de mucha esperanza, de ganas de transformar este país, un brazo armado de optimismo, de volcarse a la calle, de pueblo consciente que le está exigiendo que se ponga a trabajar y que bueno, yo creo que ya pasamos esa fase de exigirle que se ponga a trabajar, estamos exigiendo que renuncie, que deje de ser un estorbo para la transformación. Así es, dice la revista Proceso. La nota la firma Arturo Rodríguez García. Por su naturaleza arbitral y de control del poder, las decisiones del Instituto Nacional Electoral y su precedente, el IFE, siempre han incomodado a los gobiernos y partidos políticos, detonando presiones y roces, dice su actual presidente Lorenzo Córdoba. Advierte luego una condición diferente en los últimos 3 años, y esta es que desde el poder y el partido gobernante se descalifica al organismo, se alienta su exterminio y se denuncia penalmente a 6 de sus consejeros por una decisión colegiada. Las descalificaciones presidenciales se iniciaron desde diciembre de 2018 por el aspecto presupuestal y los emolumentos de los consejeros, y se radicalizaron en 2021 cuando el INE resolvió retirar el registro de decenas de candidatos morenistas por incumplir normas de fiscalización, destacadamente la defenestración de los abanderados a gobernar Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y Michoacán, Raúl Morón. Pues creo que lo único que hace la revista Proceso es seguirle dando espacio a este consejero presidente del INE que se tira al piso como haciéndose la víctima, haciendo una Neymar, cuando yo creo que ya el tema está en otro lado. Si se consiguen o no, si se llega o no al mínimo
de firmas establecido por la ley para la realización de la consulta de revocación de mandato. Pero bueno, ¿quién soy yo para opinar del gran periodismo que se realiza en la revista Proceso? Con mucho respeto, nótese mi sarcasmo, Marcelino. Perdón, Hamlet. Sí, perdón, Vicente. Pues mira, primero, no es cierto que el INE sea un órgano de control. No sé quién le dijo eso. O sea, se cree el supremo poder conservador que establecía control sobre los demás órganos del Estado. Aquí el poder que controla en México y está en la Constitución es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial en 3 sentencias, 3-0, 3 sentencias, le dijo que había actuado de manera incorrecta, que Lorenzo Córdoba había violado la Constitución, que había obstaculizado el proceso de revocación de mandato, que no tenía facultades para suspender los ejercicios, que los reanudara de manera inmediata, que hiciera todos los ajustes presupuestarios internos para poder llevar a cabo adelante el ejercicio, que la falta de recursos, la supuesta falta de recursos, no era una causa para suspender los derechos de la ciudadanía. Así es que no, se equivoca. Él no es el órgano de control. El órgano de control es el Poder Judicial y nos ha dado la razón en 3 ocasiones y nos seguirá dando la razón. Yo aquí quisiera advertir y retomo la valiosa opinión de Marcelino, que en realidad sí, el INE está obstaculizando el recuento, el conteo, el recuento de las firmas. Gaby Jiménez, la presidenta de Que Siga la Democracia, lo denunció a través de Twitter, también el diputado federal de Guanajuato, Emanuel Reyes Carmona. El INE está priorizando estados pequeños, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, estados que están abajito del 1,000,000 de habitantes o un poco más. Por supuesto son los que tienen los listados nominales más pequeños, porque no quiere que se haga escándalo en los estados grandes, en las entidades grandes, de que se logró superar la meta, porque esto significaría ya una derrota adelantada para la coalición de derecha. Y Que Siga la Democracia le está pidiendo al INE ya por escrito que termine de contar todas las firmas, porque lo que ellos están intentando en su estrategia es llegar al límite de la fecha y entonces decir, bueno, se reunieron los requisitos en 17 estados, apenitas y pasamos los 3 millones de firmas, vámonos al ejercicio. Y todas las firmas de Guanajuato y todas las firmas del Estado de México y todas las firmas de Veracruz terminen de contar la Ciudad de México. No me he fijado, pero no sé cómo vayan en Chihuahua, ahí la información la debe tener también nuestro compañero Marcelino, pero yo sé que, por ejemplo, en Jalisco no han querido avanzar con el conteo y en entidades vecinas tampoco. Así es que realmente quien está violando la Constitución es Lorenzo Córdoba. Y siguen con este tema de hacerse las víctimas. Hoy sale el consejero Rivera también a expresar que el presidente de la República no les puede sugerir que hagan unos ajustes presupuestarios, que no tiene supuesto sustento legal y constitucional esa petición del presidente. Yo nada más le recuerdo al consejero Rivera que el presidente de la República, artículo 87 de la Constitución, protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y mirar en todo, por el bien y prosperidad de la Unión. Y la austeridad, perdón, Vicente. Sí, te escucho, Hamlet. Y la austeridad es un principio constitucional que está en el 127 y en otros artículos constitucionales que establecen el control del gasto público y que limitan los salarios que ellos no han querido aceptar, no aceptan esa parte de la Constitución. Y además, la austeridad es algo que beneficia al país, es algo que se requiere en el país. El INE está gastando al año 250 millones de pesos en rentar camionetas de lujo. En la Cámara de Diputados, con mucho orgullo lo decimos, desde la anterior legislatura, pero en esta lo refrendamos, no se rentan vehículos para los legisladores. Todos llegamos en los medios que tenemos con el salario que recibimos. Llegamos en metro, en metrobús, en bicicleta, en Uber, en vehículo propio, pero no a costa del pueblo, en vehículos rentados y por supuesto a tan altos precios. Y toda la semana ha sido de denuncias, casi 100 millones de pesos en lavandería. Todo lo que se gastan en comedor, en viajes. Ya vamos a solicitarles también por escrito que nos manden el costo de sus boletos de avión. Y los vamos a exponer ante la sociedad porque lo que están haciendo es inmoral y además es inconstitucional. Como no es su dinero, se lo gastan como quieren y lo derrochan cuando todo el pueblo requiere
de recursos. Otro punto, no han querido aceptar, no han querido tramitar la devolución de 547 millones de pesos para la compra de vacunas, en un momento en el que el país lo requiere, en el que los ciudadanos lo requieren, en el que la vida y la salud de los mexicanos está en juego. Y ellos no nos dan respuesta, no nos dicen si van a tramitar o no esa devolución millonaria. Y yo aquí quiero decirte algo. Ellos dicen que no hay un mecanismo para eso. Es falso. En el año 2018, Margarita Zavala, a través de su representante ante el Consejo del INE, devolvió más de 2 millones de pesos de recursos que había recibido del propio INE para su campaña. Y a ella no le dijeron que no. Lo que nosotros queremos en Morena es que acepten esa devolución de recursos y que se puedan comprar las vacunas para los mexicanos, y no nos vamos a cansar de pedirle al consejero Córdoba que se reduzca su salario y, si no, que renuncie. Así es, Hamlet. Marcelino, si me permiten pedirles una última reflexión, una última opinión, leyendo más reacciones al anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos de que se ha contagiado nuevamente de COVID-19, que la prueba que prometió realizarse, anunció que se realizaría en la mañanera, ha resultado positiva en el transcurso del día. Ricardo Anaya, Riquín Profugín, escribe en redes: le deseo una rápida y completa recuperación al presidente López Obrador. Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, escribe: deseo una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Ricardo Monreal: estoy seguro de que su fortaleza de espíritu permitirá que muy pronto salga nuevamente adelante. Felipe Calderón sale de la oscuridad y dice: le deseo sinceramente que se mejore, al retuitear la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también hay que señalar a dos sopilotes. Primero, Jesús Zambrano, el más chucho, el chucho de los perredistas. Jesús Zambrano escribe: vaya, vaya, vaya. La información del presidente López Obrador de que está contagiado confirma que la realidad se impone a los reiterados discursos irresponsables del gobierno. Urge intensificar los cuidados básicos y reforzar la vacunación de la población de todas las edades. Y Lili Téllez, la senadora chapulina de Morena, que brincó de Morena al PAN, escribe Lili Téllez: celebro que el presidente López Obrador tenga médicos y enfermeras a disposición, cama de hospital asegurada, acceso hasta a los medicamentos que no hay en México y un palacio para descansar. Que se alivie pronto con atención de primera, mientras el resto sufre con la de cuarta. Cerramos con algún comentario, Marcelino Hamlet. Ahí están representados, Vicente, los hipócritas como Calderón, que bueno, por lo menos se ve bien ahí en Twitter, y los cínicos como Lozano y como Zambrano. Ya lo de Lili Téllez, pues es una mezcolanza de cinismo, hipocresía y estupidez, porque ya ni qué decir de ella. Le deseamos mucho, o como bien lo dijiste, le hace falta también reposo al presidente, que aproveche estos días, pronta recuperación, con el cariño y el amor que tiene el pueblo de México a lo largo y ancho del país. Sabemos que le va a ir bien, sabemos que va a salir adelante como siempre lo ha hecho, porque requerimos presidente con el gobierno en las manos, requerimos que esté de nueva cuenta en las mañaneras, en estos recorridos, en estas giras, en el territorio, como bien dice Hamlet, cercano a la gente, supervisando los proyectos, echando a andar esta cuarta transformación, que todavía le falta camino y que requerimos su guía, Vicente. Así es. Marcelino, ¿en dónde te buscan, en dónde te leen, en dónde te respaldan en redes sociales las miles de personas que siempre están atentas a esta mesa de diálogo de los lunes? Estamos desde Chihuahua, Vicente, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Marcelino Gómez Brenes, apoyando a la cuarta transformación y a nuestro presidente, y te mandamos un abrazote a ti y a tu enorme auditorio, Vicente. Muchas gracias, Marcelino. Te mando un abrazo hasta Chihuahua. Hamlet Almaguer, diputado, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu comentario final ante esta? Nada más le faltó a Lili Téllez decir: ya también hay ambulancia asegurada. Nótese mi sarcasmo. Sí, Hamlet. claro. No, terrible, no les importa la salud, no les importa la vida.
su doctrina es la hipocresía y en esa línea van trabajando. Yo creo que ni siquiera son sinceros sus deseos de pronta mejoría para el presidente de la República, pero los del pueblo de México sí y los de nosotros también, y tenemos la plena confianza en que va a salir adelante y que en un par de meses va a estar inaugurando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y avanzando con todos los proyectos de transformación para este país. Un enorme saludo a todo el auditorio. Muchas gracias, como siempre, a Marcelino, a quien felicito además por su trabajo que está realizando en favor de muchísimas familias en Chihuahua a través de su responsabilidad en bienestar. Por supuesto, también a ti, muchas gracias por el espacio. Y bueno, me pueden seguir en Hamlet Almaguer en Instagram, Hamlet Almaguer en Facebook y Hamlet-Almaguer en Twitter. Ahí está la conversación que estamos llevando con el INE. No les vamos a dejar pasar una sola y vamos a estar respondiendo todas sus mentiras. Que estén muy bien y buenas noches. Pronta mejoría al presidente. Claro que sí, sale y vale, Hamlet. Un abrazo también a ti, Marcelino. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hablando con nosotros sin censura, Hamlet Almaguer y Marcelino Gómez Brenes. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.